Ha evolucionado esta Asociación de los Estados del Sahel. Hoy vamos a analizar no solamente sus logros, también sus desafíos. Todo esto en medio de estas amenazas globales. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón exponer a través de nuestro mapa algunos datos claves que nos ayudan a entender esta confederación de la Alianza de los Estados del Sahel. Veamos. Ahí lo tenemos. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi y vamos a identificar, por supuesto, a esta región, conocida como el Cinturón del Sahel. Los tres países en color amarillo, Mali, Burkina Faso y Níger, países ubicados en este punto estratégico también de África, que se extiende desde el oeste entre el desierto del Sahara y al norte y la sabana al sur, abarcando partes de varios países como Senegal, Mauritania, Nigeria, Chad, Sudán y Eritrea, identificados también de color azul, que alberga cerca de 400 millones de habitantes. Los principales grupos étnicos, fulani, berberes y árabes berberes. El 16 de septiembre de 2023, Mali, Burkina Faso y Níger firmaron la carta que consolidaba la creación de la Alianza de los Estados del Sahel, una carta de fundación de esta alianza que contempla una arquitectura de defensa, lucha contra el terrorismo, crimen organizado, prevención de rebelión armada. Un ataque a uno de los miembros sería un ataque a todos. La integración regional bajo los parámetros de unidad sociopolítica y económica. El motivo de la creación deriva del golpe de Estado de Níger, donde la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, por sus siglas CEDEAO, intentó intervenir de forma militar. Esta alianza no solo representa una ruptura con las estructuras tradicionales, como la CEDEAO, misma que estos tres países abandonaron ya el 28 de enero del año pasado, sino también una apuesta audaz por la autodeterminación, soberanía y desarrollo. Subimos más datos en nuestro mapa. La cúpula militar, formada por Mali, Burkina Faso y Níger, firmaron el 2024 un tratado en virtud del cual se crea esta Confederación de Estados del Sahel, un acuerdo político que también tiene tintes económicos y objetivos para fortalecer la integración y la cooperación regional en múltiples ámbitos. Durante la primera cumbre de esta alianza, que tuvo lugar en la capital de Nigeria, está la población combinada aproximadamente en 70 millones de habitantes. Se anunciaba la creación del Banco Confederal para la Inversión de Desarrollo. Como parte de los esfuerzos también de coordinación de la Alianza de los Estados del Sahel, los líderes militares de Burkina Faso, Mali y Níger decidieron unificar también la fuerza de las armadas de los países miembros. Temas de seguridad de la región, posicionar también esta Asociación de Estados del Sahel como el principal garante de la estabilidad. Se prevé que estén conformadas por cerca de 5.000 efectivos con capacidad aérea propia, equipamiento especializado y recursos de inteligencia autónomos. Estamos hablando de que, si vemos el mapa, estos tres países, Mali, Burkina Faso y Níger, han trazado una especie de cordón de seguridad para evitar que el avance de grupos terroristas, todos estos grupos además inoculados por potencias colonialistas, sobre todo como Francia. Recordemos que estos tres países han rechazado la permanencia de las autoridades francesas que estaban extrayendo sus recursos estratégicos, entre ellos el uranio. Y esto tiene también punto clave para poder conocer cuál ha sido el alcance de esta Asociación de Estados del Sahel y sobre todo qué representa este movimiento a 2 años también de su creación. Vamos a sumar el análisis. Nos acompaña en directo desde la Argentina Alberto Cremonte. Alberto, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Alberto. Me gustaría poder entender, sobre todo, cuando hablamos de esta Asociación de los Estados del Sahel, qué representa, no solamente en tema de logros, sino el avance de esta configuración que ha sido clave en unos momentos también de descolonización de una región, de un cinturón, digo con precisión, que además representa un movimiento estratégico por donde se ubica. Sí, bueno, varias de las palabras que pusiste en este momento son lo que representa justamente esta Confederación de Estados del Sahel. Digo, representa en principio una descolonización y nosotros, digamos, los que escribimos desde este lugar, esperamos que sea efectiva y que sea duradera. También representa una independencia económica
y en defensa, digo, esto que decía en el informe, de al tener las fuerzas conjuntas, también representa una forma nueva y revolucionaria de hacer política de estos tres líderes que en Burkina Faso, Mali y Níger se han planteado que, bueno, ayer lo discutíamos como justamente hoy se está llevando a cabo entre ayer y hoy una reunión de seguridad en África, digamos, en el ámbito de la CEDEAO, y estos tres países quedaron por fuera, digamos, por decisión propia, porque justamente son los únicos que están planteando soluciones africanas para los africanos, ¿no? A esto también habría que sumarle en ese cordón que vos planteás, digamos, de defensa, por un lado Chad, más hacia el centro de África, y por el otro lado Senegal, más al lado occidental. Digo, ahí se completaría ese cordón sin Sudán, ¿no? Pero bueno, me parece que justamente lo que representa es la unidad de estos pueblos africanos en torno a una descolonización, una independencia real, si se quiere, la segunda independencia de estos pueblos de África. Interesante lo que plantea nuestro invitado Alberto Cremonte, porque nos ayuda a entender que esta triple alianza, que sobre todo ha sido fundada con esa iniciativa, una protección en materia de seguridad para repeler a estos grupos terroristas inoculados desde Occidente. ¿Qué ejemplo podría tomar los países, por ejemplo, Alberto, latinoamericanos y caribeños que hoy enfrentan una agresión que emprende además la administración de Estados Unidos y que trata de presionar a quienes no cumplen sus directrices? África, con todas esas diferencias políticas, sociales, económicas, sin lugar a dudas, que vienen además de aquellos cimientos de extracción, de saqueo que han lanzado estas potencias colonialistas. Hoy Latinoamérica es distinta, dejó de ser el patio trasero de los Estados Unidos y por ello enfrenta nuevas agresiones. Este tipo de alianzas podría ser quizás una de las soluciones de planteamiento de garantizar la unidad como un aspecto fundamental para hacer frente a estos desafíos globales. Sí, claro, digamos, la unidad es fundamental en este sentido porque, digamos, justamente es lo que garantiza que estos procesos, y yo repito que son procesos revolucionarios, muy revolucionarios si se quiere, sobre todo en este siglo XXI, donde las revoluciones también se dan de otra manera, en América Latina, más allá de un periodo que es la década pasada, digamos, con gobiernos, si se quiere, de tinte popular. Hablamos de Brasil, de Argentina, Chile, Uruguay, bueno, Colombia, por supuesto. Podemos decir que se encaminaba hacia ese lugar, pero bueno, la derecha en el mundo arrecia en este momento, y sobre todo en Latinoamérica hoy por hoy, cuando nos hemos plantado desde nuestra América a no ser el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, así son las represalias que tenemos. Hoy tenemos gobiernos como el nuestro en Argentina, como el de Milei, o en Chile, o bueno, ha perdido la izquierda en Bolivia, y Lula ha quedado como muy solo. Entonces, lo que primero deberíamos apuntar es justamente a una unidad regional como una salida colectiva, digo, ¿no? Esto está clarísimo que la salida, si no es colectiva, es muy complicada llevarla adelante, sobre todo con Estados Unidos que, contrariamente al gobierno anterior de Trump, ha salido al mundo a fortalecer aquel viejo paradigma estadounidense de salir a conquistar. Me parece que hoy Estados Unidos ha salido nuevamente al mundo. Y esto además, Alberto, nos ayuda a entender que esa estrategia que ha manejado Occidente en África, por ejemplo, de inocular el terrorismo, lo ha hecho también en América Latina con estos cárteles de narcotráfico que maneja, por cierto, que le rinden pleitesía y que son administrados desde su agencia antinarcóticos como es la DEA. Y no lo dice Telesur, lo dicen los propios informes de inteligencia, inclusive de propios exmiembros del servicio secreto que han difundido no solamente información, sino se han escrito inclusive grandes libros de cómo operan estas bandas de narcotráfico que también financian, por cierto, actos terroristas ligados a la ultraderecha en esta región latinoamericana. Claro, hablamos de la narcotización de los estados, ¿no? Bueno, me parece que como una herramienta de dominación justamente pasa por ahí, en meterle droga a los estados, a los pueblos, y de ahí, bueno, es la dominación. Después entra la DEA, entran los paramilitares, entran desde ese lugar. Entonces, bueno, me parece que justamente esto lo tienen, bueno, más que estudiado. Los yanquis lo tienen mucho más que estudiado, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Y sobre estas estrategias, sobre todo que implementará Estados Unidos en la región, en este cinturón del Sahel, hablaremos al regreso de la pausa. Agradecer a Alberto Cremonte por habernos acompañado hoy con su análisis, una precisión que nos ayuda a entender la importancia de esta asociación de los estados del Sahel y sobre todo los desafíos en medio también de las disputas globales. Y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur. La tienen en la pantalla del mapa. Está titulando así: África se une para apoyar a la Alianza de los Estados del Sahel, en el marco de la creación de los 2 años de la Alianza de los Estados del Sahel, formada por Burkina Faso, Mali y Níger. El Secretariado del Panafricanismo, que reúne a más de 70 movimientos y organizaciones de África, invita a todo el mundo a mostrar su solidaridad con estos pueblos. Asimismo, propone organizar manifestaciones, actividades culturales, talleres y foros educativos. Todo esto se va a desarrollar el 16 de septiembre, justamente la fecha conmemorativa, para que más personas comprendan no solamente la lucha de estos países por la autodeterminación y para denunciar sobre todo las presiones de potencias extranjeras. La CEDEAO, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ha señalado que los pueblos de Burkina Faso, Mali y Níger han trabajado para liberarse del control neocolonial y crear un camino propio hacia la unidad y la soberanía regional. Aún así, Occidente y la CEDEAO buscan frenar este proceso apoyando acciones que debilitan los gobiernos populares de esta región. Y todo esto de la mano de una estrategia que tiene el nombre de Estados Unidos, que ha sacado por fuera también dentro de este plan a Francia, una de las potencias colonialistas de esta región. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos en nuestra imagen a militares de Estados Unidos, lo tienen allí también a miembros de los países del Sahel. Y es que Estados Unidos decide reanudar relaciones con Mali, Burkina Faso y Níger, bajo este lema: comercio no ayuda. Altos funcionarios de Estados Unidos han realizado visitas sucesivas, sobre todo a Bamako, a Ouagadougou y Niamey. Este enfoque pone énfasis en brindar apoyo logístico, dicen, operativo contra los grupos militantes, explorando al mismo tiempo el acceso a los recursos minerales. Vamos a sumar al análisis, nos acompaña desde Argentina Fernando Esteche. Fernando, qué placer tenerte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. Paola, y a ustedes como televidentes. Fernando, una estrategia que quizás implementa Estados Unidos, pero ¿cuál es el objetivo real? ¿Solamente los recursos estratégicos o garantizar la expansión de la Organización Transatlántica del Norte para tratar de contrarrestar la influencia de China y Rusia? ¿Cómo lo ves? No, me parece que lo primero que hay que establecer es que el Sahel tiene una multidimensión en cuanto al impacto de lo que significa, en cuanto a ejemplo de revoluciones anticoloniales, en cuanto a posibilidad histórica civilizatoria y en cuanto a, yo diría, la vanguardia del proyecto multipolar en la dimensión del sur-sur, ¿no? Me parece que la Asociación de Estados del Sahel es fundamentalmente eso. Y en este sentido, ha venido, como ustedes bien lo señalaron en la introducción, una política de una suerte de cambio, de intento de cambio de tutelaje de parte de Francia y un sistema que producto de la decadencia de ese sistema neocolonial francés, del Francafrique, se producen estas revoluciones y la pretensión de un cambio de tutelaje de parte de Estados Unidos que tiene claramente distintos objetivos. Uno es la apropiación estamos hablando de la cuenca, el tercer y cuarto país más importantes en términos de exportación de oro, la cuenca más grande de litio en África, el abastecimiento de uranio para Europa, a nivel del 60% del abastecimiento de uranio a Europa. Estamos hablando de países realmente muy, muy ricos,
Y desde ahí claramente Estados Unidos está planteando una apropiación de recursos o de bienes, pero por otro lado también está planteando una daga, así como lo hizo en Corredor Sanjesur, así como lo hace en distintas dimensiones en el Asia Central, también está planteando en África la penetración de una daga que desbarate o debilite la consolidación del orden multipolar que se está consolidando y en el cual el Sahel en África específicamente me parece que es el máximo emblema porque ha diversificado sus alianzas geopolíticas y ha habilitado y posibilitado las relaciones no solo sur-sur entre los países africanos, sino de África con Asia, de África con los países árabes, y fundamentalmente sin ningún tipo de prejuicio, construyendo sinergia con Rusia en términos incluso hasta de cooperación militar y con China en términos de desarrollo de infraestructura y logística. Y esto además que tiene que ver, Fernando, con estos últimos movimientos que hace la Casa Blanca, ¿no? Recordemos que con la imposición, bajo el justificativo del despliegue de la operación militar especial que desarrollaba Rusia en Ucrania, pues Estados Unidos presionó para que Europa dejara de comprar gas ruso y petróleo. Y ahora lo compra mucho más caro y lo tiene que hacer ahora mucho más caro Estados Unidos. 750.000 millones de dólares es lo que tendrá que pagar la Comisión Europea para el gas. Así es la imposición que ha marcado en el último encuentro entre von der Leyen y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué va a pasar entonces con Francia? ¿Qué va a pasar con Francia, que fue en ese momento el país colonialista, sobre todo de Níger, de donde extraía el uranio sobre la vida de cientos de ciudadanos? ¿Qué pasa con esa Europa relegada completamente que va a quedar sin ninguna carta sobre la mesa? No, hay que establecer, ayer hoy lo dijo von der Leyen, que firmaron un acuerdo absolutamente nada beneficioso para Europa, que es un acuerdo solo beneficioso para Estados Unidos, un acuerdo imposible de cumplir desde el punto de vista de Europa, imposible de cumplir incluso en términos de demanda desde el punto de vista de Estados Unidos. Pero sí en términos de sentido, claramente está definiendo la subordinación europea a la política exterior y al desarrollo económico norteamericano. Esto es claro y es lo que dijiste. Ahora, en este marco teníamos actores importantes en Europa, por caso Alemania, o con el Global Britain, los británicos, pero Francia era uno de los actores fundamentales y además Francia era el pretor, era el hegemón acá en África y era quien se beneficiaba no solo del oro, de las reservas, por el franco CFA y demás, sino fundamentalmente del uranio, una economía francesa que está basada fundamentalmente en energía limpia, para decir, está basada fundamentalmente en el uranio que le saqueaba por dos pesos, fundamentalmente a Mali, y esto ya no está. Y esto hace colapsar en el marco de un momento político muy difícil para el proyecto de Macron o de los como Macron o de los parecidos a Macron. Francia está en una convulsión producto de que el pueblo francés toma conciencia de la subordinación y de la crisis económica. Entonces esto produce crisis política, pero además produce un estrangulamiento objetivo desde el punto de vista de la cadena de suministros que Francia no puede resolver, y que cualquier manera de resolverlo le va a salir muy caro. Así que estas revoluciones son, hasta incluso yo te diría, tienen el criterio de oportunidad histórica de haber aportado, así como la derrota de Haití en su momento contra los ejércitos napoleónicos abrieron todo un escenario nuevo en el siglo XIX. Estas revoluciones del Sahel han aportado claramente al arrinconamiento europeo ya en una potencia de mediano tamaño y subordinada incluso a otros intereses y no los propios. Me gustaría compartir contigo, Fernando, y también con nuestros televidentes la leyenda para poder analizar también este otro escenario. ¿Qué se plantea en estos tres países, esta alianza para su desarrollo? Veamos. El ministro de Economía de Burkina Faso se planteaba esto al momento de que le preguntaban cuál sería el impacto de este Banco Confederal para la Inversión de Desarrollo recientemente creado. Él decía, es una dinámica colectiva para un futuro
Banco que nace con un capital inicial de cerca de 820 millones de dólares. Inicialmente, el objetivo es impulsar proyectos de desarrollo en todas las áreas que nos podemos imaginar. Burkina Faso, Mali y Níger están listos para dar este paso, este salto. Yo creo que Mali primero, Burkina después y Níger después dieron, por cómo se fueron dando las revoluciones militares y sociales y populares en el Sahel, han demostrado que están muy determinados y muy listos. El salto ya lo han dado, habría que establecer eso. No, lo que estamos esperando es la consolidación del proceso revolucionario. La revolución anticolonial la han hecho, han estatizado el oro, han estatizado sus bienes comunes, han reformulado los contratos que eran prebendarios y usureros con las empresas internacionales, han cambiado su esquema geopolítico y han planteado un modelo de integración que está, yo te decía, escuchaba la pregunta al compañero anterior, está muy inspirado en lo que es el bolivarianismo y lo que fue la idea de la UNASUR y el chavismo. Está muy tomado en esta cuestión de la alianza sur-sur, ¿no? Donde no haya de asimetrías que compliquen la relación y donde han integrado, fíjate vos, han hecho una integración militar, eso es impensable, han hecho una integración en inteligencia estratégica, las quintas columnas que pone el imperialismo para sabotearlos, como por ejemplo el llamado yihadismo, que es el terrorismo que va tratando de plantear secesión territorial y demás, lo combaten colectivamente, y ahora han integrado capitales. Son países ricos, son los países más pobres de África, pero son los países más pobres de África porque los han expoliado, pero tienen formidables riquezas y tienen formidables posibilidades en la medida de que tomen en sus manos la soberanía, y en esto ya han avanzado muchísimo, de convertirse en un eje entre el Golfo de Guinea y el Cuerno de África, además que tienen una ubicación geoestratégica muy interesante y contagiosa para el resto de África, de ser el motor. Yo creo que África está llamado a tener un protagonismo en el siglo XXI inimaginable en el 20 o en el 19, ¿no? Me parece que hay que ponderar. A mí me entusiasma mucho lo que está pasando en estos procesos y hay que ponderar, además con una firmeza, sus principales dirigentes, con una firmeza que además se apalanca, se consolida en un pueblo que tiene muy claro cuál es su enemigo y cuáles son las razones de su pobreza y de la desigualdad. Yo por eso también decía a un principio que esa estrategia engañosa que trata de implementar Estados Unidos, Fernando, no le va a ser tan sencillo, sobre todo cuando ha habido años de que estos pueblos han tratado de seguir siendo sometidos, de seguir siendo robados, si vale el término, en lo que tú decías. Los países no son pobres, son empobrecidos por el saqueo que han tenido también estas potencias colonialistas. El mundo está cambiando y esto tiene también un reflejo de esa consolidación y la estrategia que han trazado también en esa cooperación sur-sur que hoy más que nunca es clave para nuestra región. Fernando Esteche, gracias por tu tiempo y habernos dedicado tu análisis hoy en el programa del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Alianza. Lo que comenzó como una alianza defensiva militar ha logrado evolucionar hacia un proyecto integral de soberanía económica, independencia financiera y esa reconfiguración estratégica. No solo marca un punto de inflexión para estos tres países, sino que ofrece un modelo inspirador para regiones como América del Sur ante las agresiones de Estados Unidos. 2. Estrategia. Aunque Estados Unidos esté tratando de aprovechar su propia maniobra para suplir esa colonización que dejó sobre todo Francia y tratar de contrarrestar la influencia de China y Rusia en temas de infraestructura y seguridad, Estados Unidos trata así de justificar la presencia de la OTAN, esa organización transatlántica en la región africana. 3. Desarrollo. El Banco Confederal para la Inversión y el Desarrollo, con un capital inicial de al menos 762 millones de euros, se ha trazado el impacto de financiar proyectos de gran envergadura y de una dimensión regional y transfronteriza en áreas como energía, infraestructura, transporte o agricultura, lo que permitirá también reducir su dependencia con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la propia Unión Europea, además de otros organismos colonialistas.
Mali, Burkina Faso y Níger están dando lecciones poderosas de que el camino lo trazan ellos mismos con la decisión de sus pueblos. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.